Buenas, para la práctica 10 vamos a resolver el ejercicio 2 y 3 como para que les queden de ejemplo para hacer los del resto de la práctica. Problema 2, teníamos un ducto convergente divergente en el que pasa aire. Importante saber cuál es el fluido porque esto nos va a decir entonces cuál es el valor de K. Este tiene un flujo másico de 3,5 kilogramos sobre segundo. El aire está entrando al ducto a una presión de 1600 kilopascales y una temperatura de 150 grados centígrados a baja velocidad. Se expande en la tobera hasta una presión de 600 kilopascales. Ahora, suponiendo que el flujo es isentrópico, o sea, diabático, vamos a tener que determinar la densidad, la velocidad, el área de flujo y el número de Mach a cada punto a lo largo del ducto. La idea de esto es que vayamos reduciendo la presión de entrada de a 200 kilopascales hasta llegar a los 600 kilopascales de salida. Y además nos piden determinar la presión y la temperatura crítica, o sea, en el momento que se alcanza la velocidad del sonido o un Mach igual a 1. Básicamente el gráfico del problema 2 es este, en el que tenemos una presión de entrada que nos decía que era a bajas velocidades, por ende la podemos tomar como la presión de estancamiento, viendo como que el fluido está estancado a la entrada. En la garganta se alcanzaría la presión crítica, dado que asumimos que estaba bien diseñada, y a la salida tenemos 600 kilopascales. Entonces, los valores de estancamiento van a ser estos de la entrada, lo que nos dieron como datos, así que tendríamos una temperatura cero de 423 Kelvin y una presión cero de 1600 kilopascales. El primer punto a calcular entonces va a ser el de 1400 kilopascales, dado que era restarle 200 al de la entrada. También sabemos que como el flujo es adiabático, podemos tener esta relación entre la temperatura y la presión simplemente utilizando el valor de K y que es igual a constante. Entonces nos permite hacer una relación entre la temperatura en este punto 1 y la temperatura de estancamiento y así mismo con la presión. Bien. Solamente conociendo las presiones y las temperaturas de entrada, tenemos el T1 que vale 407,15 Kelvin. Siempre podemos seguir usando los valores de estancamiento, o sea, pueden ir calculando la presión 2 la temperatura 2, conociendo la presión 2 que va a ser de 1200 kilopascales, con el T0 y el presión 0, o pueden utilizarlos del punto anterior. No hay problema porque esto es lo que habíamos visto en la unidad 3, y esto simplemente relaciona lo que es la temperatura y la presión en un tipo de sistema diabático, y cómo va cambiando, que es la que vimos arriba, que es constante. Lo que les recomiendo es que utilicen siempre en los casos que se puede, como este, los valores de estancamiento porque evita un arrastre de error. Si se llegan a equivocar en calcular la temperatura 1 y la presión 1, entonces después van a arrastrar ese error a la presión 2 y la van a arrastrar a la presión 3 y seguimos hasta fin de los tiempos arrastrando un error. Entonces, si pueden hacerlo de esta manera, de que tienen los valores de estancamiento, entonces directamente calculen la temperatura 2, la temperatura 3, siempre con los valores de estancamiento. Entonces, la idea es que lleguen, esto es repetitivo, por ende no lo vamos a ver en las otras filminas, pero la idea es que sigan bajando la presión de 200 kilopascales hasta llegar hasta 600 e ir calculando los valores de las temperaturas correspondientes. ¿Qué pasa ahora con la densidad? Sabemos que es aire, por ende lo podemos tratar como un gas ideal, así que la densidad va a salir lisa y llanamente de la ecuación de los gases ideales y la vamos a despejar de ahí, como la presión 1 dividido la constante de los gases por la temperatura 1. Y así lo vamos a ir haciendo en cada uno de estos puntos que tenemos que calcular, para el 1, el 2, 3, etc. Ahora, ¿cómo vamos a sacar la velocidad en el punto 1? Se calculó una ecuación de velocidad, que esta es nueva, la estamos viendo recién ahora, que también la pueden tener en la tabla que la van a tener para el parcial, en la que se calcula utilizando la entalpía de estancamiento que va a ser esta H0. Y termina resultando que la velocidad en el punto 1 es igual a raíz cuadrada de 2 por la capacidad calorífica a presión constante por un T0 menos T1. Ahora, a diferencia de la otra ecuación, a la anterior, este T0 lo vamos a tener que siempre usar como T0. O sea, no se puede, no es que se va reemplazando por el punto anterior, ¿bien? Sino que la ecuación está hecha siempre en comparación contra la entalpía de estancamiento, por ende no podemos cambiar esta temperatura, siempre se va a ir comparando contra la de estancamiento. Bien, es una cuestión de definición de dónde salió esta ecuación de velocidad. Bien. De todas maneras, ustedes saben que es una tobera, por ende está intercambiando entalpía en energía cinética.
Así que igual este balance existe constantemente punto a punto en realidad, pero es una cuestión de definición de la ecuación, básicamente. Recuerden que tenemos la equivalencia de que 1000 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado es igual a 1 kJ sobre Kelvin, porque si no, no les van a dar las unidades, ¿bien? Este CP está en kJ sobre kilogramo Kelvin, por ejemplo, y las temperaturas estarán en Kelvin, así que lo que les está quedando acá es la raíz cuadrada de kJ sobre kilogramo, ¿bien? Si a eso lo cambiamos a metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, a ese kJ sobre kilogramo, directamente aplicando la raíz cuadrada, nos va a quedar metros sobre segundo como una unidad válida para la velocidad. Bien, y la velocidad del sonido la podemos sacar conociendo la temperatura y qué fluido es. Bien. Esto de la velocidad del sonido, representarla como C, básicamente es la velocidad a la que se propaga el sonido y depende de en qué fluido lo está haciendo. No es lo mismo el sonido propagándose en el aire que propagándose en el agua, por ejemplo. Por eso es que esta C depende de la K, que va a tener, y la R, que las dos le van a decir, esta es la constante particular, les va a decir qué tipo de fluido es. Bien, pues acá tenemos la masa molecular y esta es la K que viene de CPI sobre el CB, que es dependiente de cada fluido. Por la temperatura a la que está ese fluido y la raíz cuadrada nos termina dando el valor de 404,47 metros sobre segundos, y acá de vuelta tenemos que hacer el cambio de unidades porque esto de nuevo está en kilojoules sobre kilogramo como nos pasaba en la ecuación anterior. La velocidad del sonido también tiene que quedar en metros sobre segundo o en una unidad equivalente a velocidad. Por ende, fíjense y agreguen los datos acá adentro, traten de no saltear pasos porque les puede pasar que si saltean pasos se van a olvidar de cambiar las unidades. Bien, ahora para calcular el área vamos a tener en cuenta la ecuación de continuidad, de que el flujo másico es constante a lo largo de toda la tobera, y de ahí vamos a poder despejar el área como caudal másico dividido la densidad por esta velocidad que acabamos de calcular, y nos termina dando 16,34 centímetros cuadrados. Bien. Cuando hagan este cambio de unidades, lo más fácil es trabajar de esta forma, dejar los metros cuadrados, que es la que le va a quedar de esta ecuación, y después, cuando quieran pasar de metro a centímetro, no traten de recordar cuándo era de metro cuadrado, centímetro cuadrado, no sé qué tablas tengan, capaz las tienen, pero lo más fácil es hacer la equivalencia entre metro y centímetro y elevar todo al cuadrado. Esa es una que nos acordamos mucho más fácil que estar pensando la equivalencia al cuadrado. ¿Bien? Y una vez que tenemos teniendo la velocidad del sonido, podíamos calcular el número de Mach, y el número de Mach daba 0,44, o sea, tenemos un flujo subsónico. ¿Bien? Y podemos ir continuando con esto, ir bajando a 200 kilopascales y calculando todo esto de la misma forma, hasta que alcancemos un Mach igual a 1. Entonces ahí lo que van a valer son los valores críticos, que como vimos en la teoría, tienen unas ecuaciones ligeramente diferentes a las que cuando es subsónico o supersónico. En ese caso vamos a tener esta tabla, que es la que la tienen también cargada en el CBG, que son relaciones críticas tanto de presión, de temperatura como de densidad, y todo esto para flujo isentrópico, o sea que sea diabático. Por eso es que aparece siempre el valor de K. Bien. En el caso de vapor de agua, productos calientes de la combustión, aire y gases monoatómicos. Piensen que esto, por ejemplo, podría ser un dióxido de carbono. Bien. Y cualquier gas monoatómico. Y básicamente estos son los valores que se vienen tabulados de esta manera con un K, que están calculados con las ecuaciones que vimos en la teoría, pero la tabla nos ahorra el paso de estar haciendo esos cálculos, es que conocemos qué tipo de fluido es o lo tenemos tabulado, ¿no? En caso de no tenerlo, se utiliza la ecuación con el K, igual es una ecuación muy sencilla. Esto básicamente relaciona los valores críticos, que era la del asterisco, o sea, a un Mach igual a 1, con los valores de estancamiento o los valores de la entrada. La densidad de la entrada se puede calcular también utilizando gases ideales con la temperatura y la presión de estancamiento. Y ahora, ¿qué es lo que pasa entonces en la región crítica? Bien, yo conozco que es aire, por ende lo teníamos tabulado ahí, y también sé que el Mach es igual a 1 y se van a valer estos tres valores que sacamos de la tabla. Bien. Entonces, conociendo las presiones de estancamiento, la temperatura de estancamiento y calculándole la densidad, podemos sacar los valores críticos. O sea, cuando se alcanza en la garganta el valor de Mach igual a 1, esta va a ser su presión, su temperatura y su densidad. Bien.
El resto de los cálculos que querramos hacer en esta zona o en la zona supersónica sí van a seguir siendo iguales a lo que veníamos haciendo, ya que eran cuestiones de balances. Lo que sí conocemos acá es que se igualó la velocidad del sonido, por eso el match nos dio igual a 1, y acuérdense que la velocidad del sonido la podemos sacar teniendo esta temperatura crítica, bien, porque va a entrar en la ecuación. Para el caso del problema 3, vamos a tener una tobera, que no nos dicen por ahora nada de cómo es la disposición, y que ingresa dióxido de carbono a 1,2 megapascales y 800 grados centígrados con una velocidad de 160 metros sobre segundo. Terminar el flujo másico a través de la tobera si esta tiene un área de garganta de 40 centímetros cuadrados, cuando la contrapresión es de 0,9 megapascales y 0,5. Básicamente acá vamos a estudiar un poco lo que habíamos visto de la contrapresión en la teoría, y tenemos dos valores de contrapresión que nos van a poner dos valores como un poco bisagra para poder estudiar qué es esto del efecto de contrapresión y cómo se comporta cuando aplicamos, ¿no?, esta presión a la salida de una tobera, que ahora que nos dieron el área de garganta, lo más probable es que sea una tobera convergente y nada más. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es dióxido de carbono. Por ende conocemos que su K vale 1,288 y que su capacidad calorífica de presión constante es 0,846. Podemos también sacar su constante particular, que vale 0,19 kJ sobre kilogramos Kelvin. Y para sacar la temperatura de estancamiento, que no la tenemos porque recuerdan que el enunciado dice que está ingresando 160 metros sobre segundo. Cuando nos dan un valor de velocidad, normalmente significa que no está ingresando como temperatura de estancamiento o presión de estancamiento, sino que lo vamos a tener que calcular de alguna manera. Claramente el fluido no está estancado a la entrada porque viene con una velocidad de 160 metros sobre segundo. Entonces lo que vamos a hacer es, la ecuación esta de velocidad que habíamos visto hoy, la de la raíz cuadrada que se sacaba desde el balance de energía, de ahí vamos a despejar T0 y nos queda esta ecuación que está acá. Que la temperatura de estancamiento se puede igual calcular, aunque no tengamos los valores de entrada a la de estancamiento, y va a depender de la temperatura, de la velocidad al cuadrado, dividido 2 por el Cp, que va a depender entonces de qué fluido es. Bien. Para el caso de nuestro problema, tenemos todos los datos, lo que nos faltaba era la temperatura de estancamiento y nos da 1088,13. Por las dudas, acá de nuevo les recuerdo la equivalencia para pasar de metro cuadrado sobre segundo cuadrado a kilojoules sobre kilogramo. Una vez que obtenemos esta temperatura de estancamiento, podemos utilizar la ecuación esta de constante de la relación entre presión y temperatura para un sistema diabático y sacamos la presión de estancamiento también y vale 1,28 megapascales. Ahora que ya tenemos definida la tobera con sus valores constantes, sabiendo el tipo de gas que es y los valores de estancamiento, podemos ver entonces cuál va a ser el efecto que tenga aplicar una presión 2 de 0,9 megapascales o esta contrapresión de 0,9 megapascales. Esto lo vamos a ver comparando esta presión 2 dividida la presión de estancamiento con la presión crítica, o sea, la que se obtiene con un match igual a 1, dividido la presión 0. Esta relación de presión crítica sobre presión 0 hay dos maneras de obtenerla. Una es con la ecuación que vimos en la teoría, que solamente utiliza la constante y lo que de K, o sea, que solamente es sabiendo qué tipo de fluido es. Y también podemos usar de la tabla con un K igual a 1,3, dado que el del dióxido de carbono se aproxima bastante a ese valor. Bien. En este caso, teniendo todos los datos o cualquiera de los dos, es válido para poder sacar esta relación. Después, entonces, conociendo la presión de estancamiento como la calculamos recién y que la presión 2 es aplicada es de 0,9 megapascales, podemos sacar esta relación y da 0,7. Entonces, como esta relación de presión 2 sobre presión 0 es mayor a la de presión crítica sobre presión 0, significa que nos encontramos en un valor arriba del flujo ahogado, o sea, todavía no alcanzamos los valores críticos, no estamos en un flujo ahogado. Por ende, podemos decir que la presión de salida va a ser igual a esta presión 2. O sea, podemos asegurar que la presión de salida es de 0,9 megapascales porque no alcanzamos el flujo ahogado. Bien. Todavía tengo espacio, o sea, puedo disminuir aún más esta presión de salida y para llegar al flujo ahogado, ¿no? Pero no es el caso, nos están pidiendo 0,9 megapascales, por ende podemos saber que no está ahogado y esa es la presión de salida. Ahora que confirmamos que esa es la presión de salida, podemos sacar entonces la temperatura de salida como 1005,58
la densidad de salida utilizando la ecuación de los gases ideales y la velocidad de salida utilizando la ecuación que vimos del balance de energía. Aunque la presión esta que está a la salida no va a alcanzar la crítica, o sea, no estamos alcanzando la velocidad del sonido a la salida de la garganta, está bien, sigo de la tobera, por dicho, de todas maneras este área de salida sigue siendo la más chica. Bien, lo que podemos decir de este equipo es que aceleró, por ende sónico, por ende es una tobera simplemente convergente, que va a tener otra salida divergente. Y de todas maneras, en los enunciados, cuando les damos una tobera que sea convergente o divergente, lo vamos a aclarar en el enunciado. No es que va a pasar así, que esté simplemente sin aclaración. Acá lo único que nos decía es que era una tobera y sabíamos que estábamos en flujo subsónico, por ende sabemos que es convergente. Si nos dicen que es una tobera y estamos en supersónico, sabemos que el área va a tener que ser divergente. ¿Para qué nos sirve esto? No es que les vamos a estar pidiendo que dibujen las toberas ni nada, sino que para que puedan comparar una vez que ustedes saquen, por ejemplo, un área de salida o un área de entrada, si estuvo bien que aumentara o estuvo bien que disminuyera, y de esa forma se pueden autocorregir el valor que obtuvieron en el ejercicio. Bien. De todas maneras, a pesar de que no se alcance el crítico, lo vamos a llamar igual garganta, igual como entre comillas, porque no hay una sección más chica en esta tobera. Bien. De todas maneras, la definición correcta de garganta es donde se alcanza la velocidad del sonido, pero se le puede llamar también así porque igual no va a haber otra área menor. Ahí entonces podemos sacar cuál es el flujo másico utilizando la ecuación de continuidad. Tenemos todos los datos del área de salida de 40 centímetros cuadrados, la densidad que la calculamos y la velocidad que también calculamos y nos da un flujo másico de 7 kilogramos sobre segundo. Que como ya vimos en el gráfico anterior, este no es el flujo másico máximo porque no está ahogado todavía el flujo. ¿Qué pasa ahora en el punto B? Que tenemos una relación de contrapresión de 0,5 megapascales. De nuevo, hay que comparar la presión 2 sobre presión 0 con la presión crítica sobre la presión 0. La teníamos ya calculada, esta relación era 0,548. Y ahora dividiendo estos 0,5 que estamos aplicando sobre la de estancamiento nos da 0,39. Ahora, al compararlas, vemos que esta relación de presión 2 sobre presión de estancamiento es menor a la de presión crítica sobre presión de estancamiento, por ende nos encontramos por debajo del flujo ahogado. O sea, en realidad la presión 2 de salida no pudo disminuir más allá de la presión crítica. Entonces, lo que podemos sacar de este gráfico es que la presión de salida es la presión crítica y no esta presión 2 de 0,5 megapascales. Básicamente eso es lo que estamos averiguando. ¿Por qué lo necesitábamos saber? Porque teníamos que calcular la presión de salida de esta tobera para poder calcular el resto de las propiedades. Entonces, si asumimos que esta contrapresión es 0,5 megapascales es la presión de salida, no nos van a dar bien los cálculos porque en realidad el flujo está ahogado. ¿Bien? Entonces, sabemos que la salida en realidad es esta presión crítica o presión ácida. Entonces ahora la garganta sí podemos asegurar que esa es la salida, va a ser el área de velocidad del sonido y da 40 centímetros cuadrados. Bien. Podemos entonces calcular el flujo másico máximo reemplazando, que habíamos visto en la teoría, que se reemplazaba el número de machos por 1 y obteníamos una ecuación así, en la que no estaba ese 1000 que está ahí, ese 1000 está apareciendo para poder hacer un cambio de unidades. ¿Qué está pasando con esta raíz que tenemos acá? Acá no tiene unidades, es adimensional. En el denominador estamos teniendo que nos queda kilojoule sobre kilogramo. Si aplicáramos esto sin multiplicar por 1000, nos termina quedando, fíjense, el área por una presión dividido la raíz cuadrada de kilojoule sobre kilogramo. Entonces nos estarían quedando estas unidades que están acá. Y no tenemos forma de llegar de estas unidades que están acá hasta una unidad lógica para el caudal másico. Entonces lo que se hace es multiplicar por 1000, que sabemos que es un equivalente entre metro cuadrado sobre segundo al cuadrado y un kilojoule sobre kilogramo, para que acá abajo en el denominador nos quede en kilojoule sobre kilogramo al cuadrado. Bien, o sea, se va a multiplicar y se va a elevar al cuadrado. Bien. Entonces, después al aplicar esta raíz, lo que va a permitir es que el flujo másico nos quede en unidades de kilogramos sobre segundo. Por eso es que apareció este 1000 mágico, digámosle, adentro de esta raíz. Básicamente por trabajar con las unidades y evitar que trabajemos con esto que está acá. Se puede igual llegar a las unidades, lo que pasa es que es mejor evitar estar trabajando con raíces en unas unidades, ¿no?
Normalmente prefiero que se pase todo a una forma más lógica de ver cuadrados o eliminar y poder eliminar directamente, porque en ese caso ya nos van a quedar, estos son los kilopascales, son kilonewton sobre metro cuadrado. Entonces ahí ya se nos está eliminando la unidad del área con la unidad de la presión, el denominador, y los kilonewtons se van a eliminar directamente con los de la constante de los gases, pero que va a salir en completo, digamos, en vez de salir como un kilonewton elevado a la 1/2 o como la raíz cuadrada de kilonewton. O sea, lo ideal es hacerlo de esta manera y es mucho más rápido el cálculo. Multiplicamos entonces por 1000 y nos quedan unas unidades lógicas para que nos dé kilogramos sobre segundo. Bien, entonces la relación de la presión crítica sobre la presión cero ya la habíamos visto y calculado, era 0,548, y como sabemos que la presión de salida va a ser sí o sí comparada a esta presión crítica, la sacamos como 0,7 megapascales. Fíjense que no es para nada los 0,5 que ya que estábamos aplicando, sino que igual el fluido está saliendo 0,7 megapascales, aunque del otro lado estén aplicando 0,5. Y esta es la relación de la temperatura crítica con respecto a la temperatura de estancamiento, que nos da 0,87 y nos permite entonces calcular la temperatura de salida, que va a ser también la crítica. Entonces teníamos que conocer esto para saber qué ecuación aplicar también para la de la temperatura. Bien, espero que se haya entendido. Cualquier cosa me pueden consultar por correo o nos vemos en la semana en la facu.